¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es una expresión que surgió en el contexto de la jurisprudencia interamericana para hacer referencia básicamente al control que se hace en esa sede, teniendo como el control de los actos estatales que tienen como referente la Convención Americana de Derechos Humanos. En el contexto mexicano, diría que la expresión hace referencia a algo más amplio. No solo es control de convencionalidad lo que se hace teniendo como parámetro de control a la Convención Americana, sino también el que se hace teniendo como parámetro de control a todas las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales. Y quizás también podría decirse que en el contexto mexicano hablar de control de convencionalidad ha dejado de tener sentido si tomamos en cuenta que precisamente las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Así que tal vez lo que vale la pena es hablar simplemente de control de constitucionalidad. ¿Qué constituye el parámetro de control de regularidad constitucional? Bueno, el parámetro de control, en primer lugar, como ya decía, son las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales. Desde luego, el texto de lo que denominamos Constitución, y también podríamos agregar a las interpretaciones autorizadas que se hacen de esos dos textos, tanto la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que interpreta la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, como la que hace también, desde luego, la Suprema Corte. Y en el ámbito interamericano, pues las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, pues también formarían parte de alguna manera de ese parámetro de control. ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte? La jurisprudencia interamericana, a partir de lo que sostuvo la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293-2011, tiene una fuerza vinculante para todos los tribunales mexicanos. Obviamente, la Suprema Corte dio algunos lineamientos que se tienen que tomar en cuenta, pero que me parecen pues muy razonables. Por un lado, sostuvo que en aquellos casos donde el Estado mexicano no ha sido parte y hay algún criterio interamericano, cuando se van a aplicar esos criterios, tiene que verse que las razones que dieron lugar al criterio interamericano estén presentes en el caso al que se va a aplicar en sede nacional. Y también otra cuestión que tiene que tomarse en cuenta es que lo que establece la jurisprudencia interamericana es obligatorio siempre y cuando sea lo más favorable para la persona. Así que diría que con esos pequeños matices, la jurisprudencia interamericana tiene un carácter obligatorio para los tribunales mexicanos.